Hola a todos, sean bienvenidos a este video número 3 de la serie de este curso, así que vamos a comenzar, pero antes recordemos tomar siempre un pequeño descanso antes de comenzar cada video. Gracias, entonces empecemos. En este video vamos a desarrollar lo que es la capa de la infraestructura, donde va a ir toda la parte pesada, digamos, ¿no? De cómo van a funcionar las cosas que habíamos definido acá en nuestra capa de aplicación. Así que vamos a comenzar. Seleccionamos nuestra solución y vamos a agregar un nuevo proyecto. Vamos a mantener los filtros de librería, ya que vamos a seguir trabajando con librería. Vamos a poner el nombre de mystore.infraestructura. Le damos en siguiente. Vamos a trabajar con .NET 10 como lo hemos hecho ya para las anteriores capas. Y listo, ya está. Vamos a eliminar esta clase. Sí, esta clase ya que viene por defecto. Y listo, vamos a empezar configurando nuestra base de datos. Pero primero vamos a añadir unas dependencias que ya me estoy adelantando. Clic derecho en dependencias, agregar referencia al proyecto. Y vamos a añadir solo la capa de aplicación. OK. Desplegamos en proyectos y como podemos ver, tenemos aquí aplicación. Y a continuación también necesitamos instalar algunos paquetes, ya que vamos a conectarnos con nuestra base de datos a través del ORM, que es Entity Framework. Así que clic derecho acá en dependencias, administrador de paquetes NuGet. Y vamos a ir acá a la pestaña de buscar. Aquí vamos a poner Entity Framework core.tools. Vamos a esperar de que nos muestre el resultado. Voy a copiar toda la primera sección y vamos a utilizar la versión para este video 10.0.05. Ustedes también pueden trabajar otra versión más actualizada, por supuesto, si desean, pero voy a trabajar con esta de aquí, ya que había realizado ya mi proyecto antes con esta versión y solo para mantener todo en orden. Y listo, dice que está instalado. Vamos a borrar el tools y acá vamos a poner SQL Server. Vamos a seleccionar este paquete y también mantenemos la misma versión y le vamos a dar acá a instalar. Aceptamos los términos y condiciones y listo. Cerramos. Si desplegamos en dependencias, en paquetes, tenemos esos dos paquetes que hemos instalado recientemente, SQL y Tools. Y ya lo tenemos. Ahora sí vamos a configurar nuestra base de datos. Clic derecho en la capa de infraestructura. Agregamos una nueva carpeta y simplemente le vamos a poner database. Clic derecho, agregamos una clase aquí adentro. Y le vamos a poner con el nombre de app.dbcontext, que ya es un estándar este nombre ya. Bien, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es llamar a ese paquete que hemos instalado, que es Entity Framework Core. Y también vamos a llamar a nuestro proyecto de dominio la carpeta de entidades, ya que en base a ello vamos a crear nuestras tablas en nuestra base de datos. Voy a trabajar con SQL Server, como ya les había mencionado al inicio de este curso. Esta clase vamos a poner que sea pública y inmediatamente lo vamos a configurar acá. dbcontext options. Y acá adentro vamos a poner a nuestra clase que es app.dbcontext. Esto ya es por defecto de configuración. Y vamos a decir que necesitamos trabajar con el dbcontext con todas las opciones que vamos a especificar.
Esta configuración ya es por defecto, solo estamos utilizando este DbContext, todos los atributos que tiene. Este DbContext viene del core, ¿sí? Lo estamos pasando a esta clase AppDbContext, que es donde vamos a configurar todas nuestras tablas. La manera de hacer esto es muy simple. Public dbset, y el primero viene a ser nuestro usuario y le vamos a poner acá como usuario, y acá viene a ser el get y el set. Vamos a hacer unas réplicas y vamos a poner acá para nuestro producto, que va a tener el mismo nombre. Acá vamos a poner como venta también el mismo nombre, y acá como detalle venta. Copiamos y lo vamos a pegar. Y listo. Mucho ojo con el nombre que pongan acá, pues tal como está aquí, van a ser creados en su base de datos el nombre de las tablas. Bien, entonces ya hemos terminado la configuración de la base de datos. Ya no tendríamos que hacer nada más aquí. Ahora vamos a pasar con la parte de repositorios, donde vamos a realizar todo lo que habíamos definido acá en las interfaces, que es producto, venta y usuario de repositorio. Como podemos ver acá en usuario, dice todo lo que hace, ¿no? Devolver por un ID, logueo, agregar, editar y eliminar, pero ¿dónde ocurre esto? En infraestructura, así que clic derecho, agregamos una nueva carpeta y le vamos a poner repositorios. Adentro vamos a agregar una clase. Vamos a empezar con usuario repositorio y listo. Siempre vamos a cambiar esto a público y vamos a quitar las referencias que viene ya por defecto. Aquí vamos a hacer el llamado a nuestra base de datos, que es AppDbContext, esta clase que habíamos creado antes, y vamos a poner con el nombre de _context. Y sobre todo, y lo más importante, es heredar nuestra interfaz donde están nuestros casos de uso para usuario. Esto, como pueden ver, viene de aplicación. Y quiero quitar este espacio de acá. Vamos a poner acá, o bueno, podemos dar clic al foquito y nos dice implementar interfaz, y bueno, le podemos dar ahí o control punto y va a ser igual. Vamos a ordenar aquí porque me parece que no. Sí, no está en el orden que está en la interfaz. Primero arrancamos con el get. Luego es por un ID. Y tenemos, a ver si es que lo puedo ver acá. Login, y lo demás ya es tal y como está. Voy a cortar esto. Y lo demás es, bueno, el orden es acá primero el edit y bueno, ya está. Esto simplemente me ayudó. Guardo los cambios. Y vamos a empezar entonces. Vamos a devolver toda la lista de usuarios desde nuestra base de datos. Así que, como estamos trabajando asíncrono, necesitamos un await para hacer un tiempo de espera mientras se conecta a la base de datos y accede a los usuarios, y puede devolver la lista de manera asíncrona, para que si varios usuarios, o bueno, sí, varias peticiones ocurren a la misma vez, no tengamos un problema. Vamos a quitar todo esto y acá vamos a hacer algo similar. Acá me faltó poner el async y vamos a quitar esto.
Vamos a devolver el primero que encuentre, o si no, que devuelva nulo. Y vamos a decir que necesitamos obtener al usuario cuyo ID sea igual al que le estamos pasando por parámetro. Vamos a continuar con el login. Vamos a copiar todo esto. Agregamos asíncrono acá. Y solo que vamos a agregar acá quizás una validación más porque acá son 2. Quiero que me devuelva el usuario en el cual su correo haga match con los parámetros que yo le estoy pasando. Y a la vez con su contraseña. Este U que ustedes pueden ver acá, yo le estoy poniendo así, haciendo referencia individualmente al usuario que puede encontrar en toda la lista de usuarios dentro de la tabla. Pueden poner cualquier nombre, la verdad, no hay problema. Yo pongo U porque es usuario, nada más. Simplemente por eso. Vamos a dar paso a agregar un usuario. Vamos a poner await dbcontext. Vamos a decir que necesitamos agregar de manera asíncrona al usuario que estamos recibiendo. Y por supuesto no olvidarnos de guardar dichos cambios porque acá es temporalmente. Vamos a hacer casi lo mismo aquí. Borramos todo esto. dbcontext, usuario. Actualizamos a este usuario. Y bueno, acá no es asíncrono ya que no existe. Y lo vamos a guardar también dichos cambios. Vamos a la parte de eliminar. Lo primero que vamos a hacer es encontrar al usuario que necesitamos eliminar. Vamos a buscar por el ID que estamos recibiendo como parámetro, que es punto y coma, y listo. Entonces, una vez encontrado, vamos a decirle que proceda a eliminar. Esto sería un await, no, sería así. Y finalmente, bueno, ya lo tengo copiado, así que guardamos los cambios y listo. Vamos a decir que sí o sí tuvo que haber encontrado un usuario ahí adentro. Y listo, ya tenemos todos los métodos para poder trabajar con nuestro usuario repositorio. Ahora vamos a ir con producto, así que clic derecho en repositorios, en esa carpeta. Y vamos a poner acá producto repositorio. Esto va a ser público. Borramos todo esto. Vamos a copiar acá de las referencias de usuario. Y lo vamos a pegar acá. Vamos a copiar todo esto. Bueno, al menos solo esto de la base de datos. Y lo pegamos acá. Hacemos la herencia de la interfaz donde están nuestros casos de uso. Ahora sí, control punto. Implementar interfaz y listo. Al igual que pasó con usuario, bueno, hay que ordenar. Y acá viene a ser eliminar al último. Aunque ese por parámetro también debería estar justo, sí, justo aquí. Y listo, entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar todo esto. Voy a agregar acá el asíncrono. Voy a acceder aquí a producto. Y listo, entonces solo estamos cambiando de dónde va a obtener
los resultados, que es la tabla de producto, nada más. Y ahora, para obtener un producto por un parámetro, esto sí lo voy a escribir. Vamos a retornar de manera síncrona desde nuestra base de datos producto.where, y acá vamos a poner dos filtros, porque este parámetro lo vamos a decir así. P es una representación del elemento de esta lista de productos donde quiero que devuelvas aquellos donde el SKU pueda contener lo que mi parámetro indica. O también, y acá solo está replicando, voy a poner nombre. Y esto voy a poner, acá al final me estoy olvidando, toList. De manera asíncrona, por supuesto. Y bien, entonces ya hemos terminado eso, así que ahora vamos a continuar con retornar por ID. Así que voy a copiar esto. No se sientan culpables si están copiando, pegando algo, es parte de... Si ustedes son del otro team de que sean siempre escribir y no copiar, pónganlo en los comentarios, pero bueno, es decisión de cada uno. Voy a poner acá en producto y vamos a cambiar por el ID. Y listo, entonces ya está esto. Ahora, para agregar también vamos a copiar todo esto, ya que es ya más de lo mismo. Y acá voy a agregar asíncrono y acá producto. Y le vamos a pasar nuestro producto que vamos a agregar y listo. Vamos a copiar lo del update. Estas son operaciones ya de base de datos, que son prácticamente la persistencia de datos, que es el típico CRUD, actualizar, editar y eso. Y vamos a estar copiando así para todos los demás. Aquí voy a cambiar de variable. Esto va a ser un producto que vamos a encontrar de la tabla producto. Y acá vamos a eliminar ese producto, pero de la tabla producto. Y listo, ya está. Hemos terminado con producto. Ahora vamos a trabajar con la parte de venta repositorio. Voy a guardar todos los cambios. Y me voy a quedar solo con usuario. Ya que vamos a copiar algunas cosas. Clic derecho, carpeta repositorio. Una nueva clase. Y vamos a poner acá venta repositorio. Borramos todo esto. Copiamos todas las referencias, las pegamos. Esto que sea público, necesitamos nuestra base de datos. 2 puntos para hacer la herencia de nuestros casos de uso en esta interfaz. Implementamos la interfaz y déjenme validar si está en orden. Sería primero el de acá, estos dos, los muevo aquí. Necesitamos uno para devolver todas las ventas y otro solo por un ID con sus detalles, y al final vamos a tener para agregar. Y bien, entonces vamos a trabajar. En esta parte pues voy a copiar de... Creo que me sirve más de productos. Vamos a ir con el where de obtener por parámetro. Y lo vamos a pegar acá. Agregamos el async acá. Vamos a cambiar la tabla que es de venta. Y este where vamos a poner con los filtros. Sí que tenemos en la parte superior. Así que este toList async acá afuera. Y voy a cambiar el alias. Va a ser ese de un elemento de la lista. Y voy a decirle que ese punto, la fecha de creación de esta venta tiene que ser
mayor o igual a la fecha de inicio que está consultando el usuario desde la interfaz. Y además, esa misma fecha de creación tiene que ser menor o igual a la fecha de fin. Ahora me está tildando un error porque no puede hacer una comparación de datetime a date only. Así que vamos a convertir esto. Date only from datetime. Y lo vamos a encapsular así. Copio esto. Y lo vamos a pegar así. Y bien, ya tenemos el primer filtro. Ahora, lo otro que quiero es que pueda incluir aquí más como resultado la información del usuario. Sabemos que hay un match entre usuario y venta, pero necesitamos especificar, oye, devuélveme también la información del usuario. Y listo, entonces eso sería para devolver todas las ventas. Y ahora necesitamos para obtener por un ID. Retornamos de nuestra base de datos a nuestras ventas. Y como esto es único, necesitamos incluir al usuario. Necesitamos incluir también el detalle de la venta. Y además, el detalle de la venta tiene que incluir con then include a nuestro producto, ya que ahí dentro este detalle venta hace el match con producto, así que punto producto. Y vamos a decir que devuelva, o si no, que devuelva nulo si en el caso no encontró. Y vamos a decirle, acá sería una S, ¿no? Porque está haciendo referencia a la venta. Por el ID vamos a hacer la búsqueda y listo. Ya sería todo. Entonces nos faltaría solo el agregar una venta. Ahora, hay algunos pasos que tenemos que considerar aquí, ya que para poder agregar una venta debería ser un proceso atómico. ¿A qué me refiero con atómico? Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de pasos, ¿no? Al agregar venta. Registrar en la tabla de venta. Esperen, voy a poner acá. Paso número 1, registrar en nuestra tabla de venta. Paso número 2, también hacer registro en la tabla de detalle de venta. Y paso número 3, reducir el stock en la tabla de producto, ¿no? Entonces, esos son los 3 pasos. Me refiero bueno, cuando digo atómico es que debe ocurrir todo esto, los 3 pasos, sin ningún tipo de error. Registro acá en la tabla de venta, perfecto. Registro en la tabla de detalle de venta, perfecto. Pero hubo un problema acá en lo que es en la tabla de producto. No sé, el ID de ese producto ya no se encontró. Entonces, ¿qué pasó con las otras 2 tablas? Ya hizo un registro, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Ese es el tema, ¿no? Que debe haber toda la ejecución de los 3 pasos deben pasar sin ningún problema. Si ocurre un problema al final, debe todo esto regresarse como si no hubiese existido ningún paso en las anteriores tablas, que no se ha modificado nada. Debe restablecer. Entonces eso vamos a trabajar. Voy a cambiar acá de puntero. Disculpen, presioné otra tecla. Este es azul, rojo, ya. Para ello vamos a usar transacciones, que es lo que nos va a ayudar a hacer este proceso. Vamos a poner acá transacción y vamos a crear desde nuestra base de datos, comenzar una transacción. Bien, ahora
La manipulación de esos casos de que todo debe ocurrir y si ocurre un error lo restablece, vamos a trabajar con un try catch, que es un capturador de errores. Esta parte de aquí la podemos omitir, la verdad. Vamos a quitar esto. Y acá adentro vamos a pasar todos los pasos. Lo primero que voy a hacer es reducir el stock de los productos, ya que si estamos realizando una venta de la cantidad de uno o dos de un producto debe reducir. Así que con un for each vamos a iterar cada uno de los elementos que se encuentren en el detalle de ventas. Y acá vamos a encontrar el producto desde nuestra base de datos, producto.encontrar de manera síncrona por el ID producto. Y vamos a decir que este producto, que sí o sí lo va a encontrar, lo vamos a poner así, signo de exclamación, que en su propiedad de stock pueda reducir a menos lo que encuentre en el detalle que le estamos enviando, la cantidad. Si puso 1 o 2 la cantidad, que reduzca en el stock. Y bien, ya está reduciendo cada uno de los productos que hacen match con el detalle de la venta. Y finalmente vamos a decir que a la venta, bueno, acá se me adelantó punto tabla de venta, vamos a agregar de manera asíncrona. Ahora ustedes también dirán, oye, pero detalle de venta también tiene que ser guardado, ¿no? ¿Qué le pasamos? No es necesario porque dentro de venta, si vamos a ir a nuestro dominio, entidades venta, ya está la lista, ya está ese match. Así que automáticamente, si viene dentro de este objeto que le estamos pasando de detalle de venta, inmediatamente lo va a agregar también a esa tabla de detalle de venta. Así que no se preocupen. dbcontext.save guardar cambios. Y también dirán, pero los productos no estamos guardando los cambios de todo esto. Bueno, sí, también, ya que este de aquí funciona para todas las iteraciones que está haciendo aquí del producto. Una vez, claro, finalice todo ese proceso, guarde acá y termine. Ahora, todos estos cambios, vamos a decir que gracias a esta transacción proceda a realmente que este proceso haya culminado satisfactoriamente. Pero, ¿qué sucede si hubo un error acá en alguno de estos procesos? Pues vamos a decir que con la transacción restablezca todo como estaba antes, como si no hubiese ocurrido nada. Y por supuesto vamos a decir que devuelva el error. Sí, que devuelva ese error, ahí me trabé un poco. Ya que necesitamos informarle al usuario, ¿no? Por la interfaz, oye, ocurrió esto. Y ahora vamos a cerrar todas estas pestañas. Y vamos a continuar con nuestro servicio, ya que en interfaces teníamos para trabajar los casos de uso de producto, venta y usuario, que son repositorios, pero nos falta de servicio, ¿no? Que es un servicio externo que vamos a consumir para guardar imagen y eliminar. Definimos los dos métodos que se tienen que hacer, pero no el cómo, así que vamos a trabajar acá. Vamos a crear una carpeta que diga servicios. Y dentro de esta carpeta vamos a agregar una clase y le vamos a poner el servicio de guardado de imagen o de archivos. Storage aquí. Service. Borramos todas estas referencias y acá voy a poner que sea público. Déjenme verificar el nombre. Archivo, ya que tiene que coincidir con
nuestra interfaz. Ahí está. Muy bien. Control punto y que nos devuelva los métodos que estamos trabajando. Ahora en esta parte de aquí pues necesitamos algunas configuraciones, ya que necesitamos en dónde lo va a guardar, ¿no? La URL, y quizás tengamos una carpeta en donde se tienen que guardar las imágenes, ya sea en un servicio externo, pero para no tener problemas con servicios externos, porque ya les había mencionado, digamos, utilizo cloud, sí, con un servicio en la nube de cloud, o hay un montón de otros servicios, no me voy a acordar ahora con específicamente los nombres, en donde quizás ahora es gratis. Sí, yo les enseño cómo hacerlo, porque así lo ofrece ese servicio gratis, y de acá a un mes cambia, ya es de pago. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ya no van a poder continuar con el curso. Así que lo que voy a hacer es guardar esa imagen de manera local en el proyecto que más adelante voy a crear, que es una aplicación ASP.MVC Páginas Razor. Ahí lo vamos a guardar la imagen. Pero voy a hacer siempre la simulación de que estoy consumiendo un servicio externo. Así que lo voy a dejar configurado ahora. Para ello, dentro de acá, infraestructura, vamos a crear una carpeta que diga opciones. Clic derecho. Y vamos a poner acá opciones. Y acá vamos a agregar una clase que nos especifique todas las opciones para el guardado de imágenes, de archivos, ya que no solo imagen vamos a poder guardar. Y listo. Vamos a poner que sea esto público. Y además que va a ser un record. Ya saben que una clase es mucho más compleja, así que lo vamos a dejar así. Disculpen, esto es record. Y vamos a quitar todo esto. Vamos a tener dos propiedades. String. Y acá vamos a decir que va a ser una URL donde se va a alojar, donde supuestamente es nuestro servicio, ¿no? Y acá va a ser en el nombre de la imagen, el nombre de la carpeta donde se va a guardar las imágenes, específicamente imágenes. Tenemos dos parámetros que son opciones para el guardado de archivos. La URL, servicio externo, y posiblemente creamos una carpeta dentro de ese servicio en la nube, ¿no? Entonces estoy simulando. Ahora, mi URL lo que va a hacer es simplemente la carpeta local de mi aplicación. Así que va a ser un localhost, punto, el puerto y listo. Folder también va a ser la carpeta que lo vamos a crear dentro de nuestro local. Y ustedes ya si desean más adelante cambien a nube, perfecto, va a dar esto. Ahora necesitamos trabajar esas opciones que tenemos aquí dentro de nuestro servicio. Así que ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a utilizar las options, ya que nuestra infraestructura va a estar separado de nuestra capa de web de presentación, así que aquí no podemos estar trabajando directamente opciones que tiene la web, ¿no?, de nuestra presentación, así que lo vamos a extraer para que no tenga dependencias. Vamos a poner sus propias dependencias en infraestructura. Clic derecho en dependencias, paquetes NuGet, y vamos a buscar el siguiente paquete. Vamos a ver si lo encuentra. Acá está Microsoft Extension Options. Y vamos a trabajar con la versión siempre la misma que hemos trabajado los anteriores de NuGet. Instalamos. Y bien, entonces cerramos esto. También cerramos esto. Verificamos que acá en paquetes esté instalado también las opciones, como pueden ver. Y listo, entonces ahora sí. A esta clase de servicio
Vamos a decir que necesitamos trabajar con opciones. A ver, permítame. Opciones. Y voy a poner acá el nombre de esta clase. Y listo. Muy bien, entonces he agregado ya también la referencia. Y voy a poner acá que sea guión bajo options, pero acá sí me conviene trabajar lo que es el constructor típico, no este primario, que es definir de frente en la clase. ¿Por qué? Porque necesito asignar en una variable, ahora que me estoy percatando, private read only. Vamos a hacer referencia a file storage options y voy a poner acá guión bajo opciones. Voy a escribir el constructor simplemente poniendo ctor, tabulación y listo. Y acá adentro voy a llamar a estas opciones y voy a poner acá opciones así. Y esta vez voy a establecer en la variable que he creado arriba lo que estoy recibiendo por la inyección de dependencias.value. Listo. Ya que como pueden ver acá necesito una asignación, pero en cambio en lo que estamos haciendo acá en producto repositorio, que es definirlo de frente en la clase, no necesitamos esto asignarlo hacia una variable, pero acá sí, por eso he creado el constructor típico. Voy a cerrar el de producto y listo. Y bien, entonces esta inyección de dependencias que pueden ver acá es simplemente decirle que a la clase esta de acá necesita funcionar con estas opciones, al igual que ocurre con producto, que la clase de ese repositorio necesita funcionar con la base de datos, inyectando su dependencia. Así que vamos a ordenar, primero es guardar la imagen y luego es eliminar en ese orden. Así que vamos a empezar. Como dije, voy a guardar acá de manera local estos pasos. Acá ustedes, claro, van a conectarse a una nube, entonces ya ejecutan los métodos de post y delete desde HTTP, ¿no? Pero como yo lo voy a guardar de manera local, listo, simplemente va a ser así. Lo primero que quiero es obtener la extensión del archivo que estoy recibiendo, si es un JPG, PNG y todo eso, pero lo quiero convertir todo en minúscula. Ya lo tengo. Luego quiero generar un nombre único para esta imagen que voy a crear. Está, para evitar colisiones. Voy a poner así símbolo de dólar. Acá voy a poner las llaves. Voy a poner git.newGit, que me va a devolver un nombre aleatorio, sí, un código aleatorio. Y esto de acá quiero que lo concatene con la extensión que ya viene por defecto, ¿no? Que lo he encontrado en la imagen que acabo de recibir. Y vamos a construir la ruta completa donde tiene que guardar. Vamos a poner acá la ruta de la carpeta. Y simplemente vamos a combinar con las opciones que tenemos. Permítame acá, viene a ser guión bajo opciones.baseurl, que vamos a pasarle nosotros el localhost, el puerto donde se ejecuta nuestro proyecto. Acá, si simplemente, repito nuevamente, si quieren conectar con servicio en la nube, cambiamos toda la configuración que está en esta clase y listo, nada más. Images folder, listo. Concatenamos la URL con el folder o la carpeta y vamos a poner la ruta del archivo ahora. Vamos a poner path, vamos a combinar la ruta de la carpeta con el nombre único que habíamos obtenido en la parte superior.
Acá vamos a decir que si este directorio existe o no existe. ¿Qué sería el folder path? Vamos a negar acá para decir, bueno, si en caso no existes, por favor, tienes que crear dicho directorio y listo. Vamos a continuar acá diciendo que vamos a guardar la imagen, así que vamos a crear acá var un archivo en memoria con este objeto de file string y vamos a pasarle acá la ruta del archivo y el modo de creación. Y bien, entonces acá vamos a poner para que desde esta variable que contiene el objeto de la imagen en sí pueda ser copiado o bueno, guardado en esa ruta que ya viene por defecto, ¿no? Que estamos configurando acá. Finalmente vamos a decirle que necesitamos retornar en dónde se ha guardado esta imagen, ¿no? Así que dólar, vamos a poner acá slash llaves guión bajo opciones punto nuestra ruta de la carpeta y lo vamos a concatenar con el nombre único que habíamos creado acá. Copio y lo pego. Entonces toda esta ruta será devuelta como si vamos acá en aplicación. Vamos a ir acá en servicios, producto servicio. Teníamos acá el método de agregar. Y acá está. Entonces ese es el servicio que estamos creando y va a ser devuelto como el origen de la imagen. Muy bien, entonces vamos a guardar todo esto. Y ahora vamos a continuar con eliminar la imagen. Lo primero que vamos a hacer aquí es validar si es que realmente estamos obteniendo la ruta de la imagen que deseamos eliminar. Si no, vamos a retornar acá como falso. Y acá es un asíncrono y listo. Y lo siguiente que vamos a hacer es, de alguna manera, es obtener la ruta desde donde se ha guardado la imagen, ya que es de manera local, así que citamos la ruta relativa en realidad, ya que no estamos trabajando con un servicio en la nube. Y quiero decir que de imagen path que tenemos, que solamente nos devuelva sin el primer backslash. O bueno, es un simple slash, no es el back. Y vamos a poner acá que necesitamos acceder ahora a la ruta física. Vamos a poner acá ruta física. Y vamos a poner acá path.combinar desde nuestras opciones la ruta base. Y de nuestra ruta relativa vamos a reemplazar todo lo que sean slash por path.directory, bueno, el separador de directorios, ¿no? Acá sí sería el doble backslash que usualmente siempre se trabaja así. Y déjeme ver, acá me dice... A ver, permítame simplemente poner así. Y este de acá viene a ser
Y al parecer, pues todo esto tiene que ser igual, así que voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y listo. Sí, asegúrense de eso, que acá si han puesto doble comilla o solo una comilla simple, sea igual acá, porque tiene que ser del mismo tipo si es que estamos reemplazando simplemente un char. ¿Está bien? Así que mantengan eso igual, tiene que ser acá. Si utilizan doble comilla, acá también doble comilla, o si utilizan una comilla simple. Tengan cuidado ahí. Y vamos a decir, si es que este archivo existe desde la ruta física, vamos a proceder a eliminar. Entonces voy a poner acá el archivo, puedes eliminar. Y finalmente vamos a, bueno, acá se me ha adelantado. Finalmente vamos a devolver la respuesta, ya que es una tarea síncrona from result con true, que ha sido exitoso. Y en caso hubo un problema, pues vamos a poner acá task.fromResult falso. Ya está. Y muy bien, entonces esto sería toda la lógica para eliminar la imagen. Y bueno, ya les repito otra vez, quizás ya están cansados. Si necesitamos trabajar con la nube, toda esta lógica simplemente la reemplazamos, o si ustedes gustan, lo que pueden hacer también es crear otra clase, como pueden ver acá, de guardar los archivos, el servicio. Le pueden poner otro nombre, no sé, que sea referencia con el servicio que están utilizando, y simplemente añaden la herencia y listo, y trabajan con esa clase, no habría problemas. Y bueno, entonces vamos a terminar ya el video hasta acá. Voy a cerrar todas las pestañas y voy a minimizar todo esto. Ya hemos trabajado con las 3 capas de aplicación, dominio y infraestructura, que son del tipo librería, así que para el siguiente video ya vamos a comenzar con el proyecto web, donde vamos a hacer uso de todas estas capas. Así que nos vemos en el siguiente video. Por favor, no duden en dejar sus comentarios y apoyar el video con un like para que esto pueda continuar. Así que por favor, también cualquier tipo de comentario pueden dejarlo ahí, ya que eso ayuda. Ya incluso un punto, simplemente un punto dejando, ayudan a que este video pueda ser compartido ahí para que más personas lo puedan ver, y eso la verdad ayuda mucho. Y listo, me despido, nos vemos en el siguiente video.